Boa tarde, professor. Eu sei que o senhor não estava à frente do Flamengo em todos os confrontos com o Fluminense esse ano. Vamos para o 8º. E o Flamengo não perdeu o Clássico esse ano. De alguma forma, isso cria uma confiança, uma atmosfera positiva para o time que não perdeu, no caso, o Flamengo, para esse confronto, para esse Clássico? Boa tarde para todos. Bueno, creo que cada juego es diferente, cada momento es diferente, incluso si juegan los mismos elencos, las mismas escalaciones, a la misma hora, cada día hay que escribir una nueva historia, ¿no? Eso no puede tomarse. El fútbol es una dinámica de día a día y tenemos un gran respeto por el rival. Es un juego muy difícil y seguro que no podemos tener exceso de confianza para enfrentar este juego de la quarta-feira. Boa tarde, Rueda. A gente viu o Guerreiro saindo. Ele vetado para o Clássico. Você mantém o Lucas Paquetá na posição? Boa tarde. Paolo hizo hoy transición con departamento médico, más nuestro deseo y el del jugador era poder estar convocado en la relación de convocados, mas no sintió total seguranza, ¿no? Total confianza, y por esa situación todavía siguen en departamento médico hasta nueva orden. Quizás va a estar 1 o 2 días más en departamento médico y de acuerdo a eso tomar otra decisión. Va a estar en la relación de jugadores, va a estar concentrado a partir de hoy. Rueda, boa tarde. Boa tarde. Sobre essa questão de quem vai substituir o Guerreiro, né, se segue o Paquetá, que foi titular nos últimos 3 jogos, ou se você pode até talvez optar pelo Felipe Viseu, que entrou nas últimas 2 partidas também. Queria que pudesse falar um pouquinho sobre as características desses 2 jogadores. O Paquetá, que se formou como atleta, não como centroavante, né, está sendo utilizado nessa posição, e o Viseu, que sempre foi um centroavante da base também. Como é que você vê as diferenças, o que você ganha com um, o que você perde com o outro? Boa tarde. Bueno, sí, desafortunadamente perdimos a Viseu, estuvo casi 3 semanas fuera en departamento médico, primero toda la rehabilitación y después el acondicionamiento, y ahí tuvo la oportunidad, incluso antes de jugar Paquetá, con buen suceso, ¿no? Con buenas situaciones. Son 2 jugadores diferentes por características de movimientos. Va a pasar mucho por los momentos de ellos, por la situación del rival, pero más que todo por lo que ha venido haciendo Viseu, de tomando ritmo, de mejorando, volviendo a su nivel ideal, ¿no? Yo falaba hace 3, 4 semanas con Viseu, ¿no? De que tenía que tener mucha tranquilidad, porque no es fácil. La forma deportiva se pierde muy fácil. La forma deportiva es difícil alcanzarla, estar en esa racha. Por ejemplo, los goleadores o los jugadores que tienen esa fluidez de esa situación de juego ideal, más no es fácil lograrla. Y cuando se viene de lesión, hay una transición no solamente fisiológica, anatómica, sino que tiene que haber una transición psicológica, de percepción. Incluso los grandes clubes en el mundo tienen un especialista. Acá el Departamento de Psicología tiene un método, un sistema similar en lo que es volver al campo de juego, por todo lo que es un jugador después de estar 3, 4 semanas fuera de competencia. Es muy peligroso que vuelva a tener otra lesión o recaer en la misma, porque la información que da la bola, la información que da el adversario, la información que da el árbitro, la información que da el compañero, la ansiedad que tiene de hacer las cosas bien,
Entonces, es un proceso lento, despacio, que es incomprensible primero por el jugador quiere jugar, sí o sí, la familia del jugador, los directivos, la directoría, ustedes los jornalistas, la torcida. Es un proceso difícil, hay casos excepcionales, hay casos a veces que se corren riesgos, mas la idea es esa, ¿no? Que Viseo regrese en el momento justo, en el mejor nivel, porque sabemos que yo inclusive pues lo vi desde antes de venir a Flamengo, cuando el suramericano en Ecuador, siguiendo los partidos de la juvenil de la selección nacional juvenil de Brasil, y sé todo el potencial que tiene, ¿no? Mas ese es el trabajo nuestro, ¿no? Tomar esas decisiones buscando siempre el bien para todos, ¿no? Para el jugador y para el colectivo de Flamengo. Boa tarde. Você tinha falado na Folha de São Paulo, na semana passada, se não me engano, sobre que você achava que esse ano, por muitos reforços chegarem no meio da temporada, que você via um processo de maturação natural para 2018 do Flamengo. Mas o Flamengo está perto, se passar amanhã, de uma final e de conquistar um título continental. De que maneira que você calcula também essa possibilidade de os riscos de conquistar um título, mas também você realmente vê o Flamengo mais forte para o ano que vem, com uma pré-temporada e tudo mais, com uma série de preparações diferentes, que você vai ter mais tempo até para conhecer todos? Queria que você avaliasse essa questão de que tem uma pressão óbvia por ser Flamengo, por conquistar esse título e por chegar na Libertadores de novo no Brasileiro. Boa tarde. Sí, seguro que ese conocimiento bilateral con los jugadores, con la dinámica de la exigencia, de la cobranza que tiene Flamengo, es importante seguir fortaleciendo, ¿no? Seguro que no era fácil llegar a Flamengo y ya a las 72 horas estar disputando un juego tan difícil contra Botafogo por la serie de semifinal de la Copa Brasil. Mas era un desafío que queríamos asumir, que tuvimos la valentía de asumirlo, consciente de la grandeza, de la fortaleza de Flamengo, y bueno, llegamos con mucha motivación, con mucha ilusión a esa final que seguro que quedó ahí pendiente, y ahora estos meses han servido para seguir fortaleciendo conceptos, seguir estabilizando comportamientos. Creo que en la medida que cuidemos día a día este entrenamiento, el nivel de los jugadores, recuperar algunos jugadores, fortalecer otros, la proyección de los jóvenes, Flamengo debe ser más fuerte para el próximo año. Más el fútbol no da tiempo, nosotros tenemos que hacer día a día, cada día casi que cumplir con una avaliación, ¿no? Cada día tenemos que cumplir con una avaliación, y seguro que el mediano plazo está en el 2018, porque el largo plazo no existe en el fútbol, largo plazo no va, y menos en estos equipos grandes, resultados inmediatos. Por eso ir haciendo ajustes día a día, ajustes que busquen ese fortalecimiento del equipo y que eso vaya paralelo a los resultados. Rueda, bom dia. O Flamengo tem a vantagem nesse jogo. Quais os cuidados, então, que o time precisa ter justamente por ter essa vantagem? Boa tarde. Creo que esa ventaja es importante en la medida que capitalicemos hoy, mañana. Importante en la medida que tengamos ese mismo nivel de concentración, ese mismo nivel de agresividad, ese mismo nivel de buscar, proponer, de hacer una buena propuesta e ir a buscar el arco rival, la baliza rival, ¿no? Porque el rival, el adversario tiene muchas bondades, tiene muchas herramientas o variantes que va a ser un juego igual o más difícil que el anterior, ¿no? O sea, creo que va a pasar por nuestro comportamiento en no creérnosla, que ya el triunfo anterior hay que ratificarlo. Creo que es la tarea para mañana.
Rueda, boa tarde. Boa tarde. A gente viu o Guerreiro deixando o CT um pouco antes da entrevista, e isso já está nas redes sociais, e a torcida fica chateada, e algumas pessoas levantando a possibilidade do jogador estar se poupando para poder defender a seleção peruana na repescagem. O que você poderia falar para o torcedor que acha que isso pode estar acontecendo? Do Guerreiro estar se preservando pensando em seleção? Boa tarde. Bueno, yo pienso que no es así, ¿no? Para él es importante jugar Brasileirão, jugar Suramericana para llegar con un buen nivel a su convocatoria de su selección nacional, ¿no? Yo creo que él quiere jugar, me lo manifestó, quiere jugar, más hoy intentó y no sintió toda la seguridad, la autoconfianza para poder estar en la relación de jugadores para mañana. Yo creo que es comprensible. Yo quiero, yo le decía, eu falaba con el médico, con el doctor Tanure, yo le decía, yo a Paolo lo quiero así sea enyesado, lo quiero en la cancha, así sea con yeso, ¿no? Pero lo quiero en la cancha porque tiene gol y Flamengo es un equipo que genera muchas situaciones de gol. Nosotros generamos contra São Paulo 12 situaciones de gol, contra Fluminense 10, contra Vasco 14, con muchas opciones pertas a gol, más esa finalización es de esos especialistas, ¿no? Esos especialistas como Paolo, que aún así no ha podido lograr ese nivel ideal, ¿no? Y todos queremos que él esté, él quiere estar, él quiere jugar antes de llegar a ese juego tan trascendental en su vida y de la Selección Nacional de Perú. E ainda falando sobre a torcida, existe essa cobrança também por conta do ano que o Flamengo vem fazendo. Acabou caindo ainda na fase de grupos na Libertadores, o Campeonato Brasileiro não está lá nas cabeças como o torcedor esperava. Você acha que o torcedor tem razão de cobrar e de estar um pouco decepcionado com o ano que o Flamengo vem fazendo? Bueno, pienso que es la relación normal, ¿no? Y siempre los equipos grandes tienen esa gran responsabilidad. Es una responsabilidad, primero futbolística, con nosotros mismos, con la institución, con nuestra profesión, con nuestras familias. Y lo de la torcida es una situación social determinante, vital. Y el torcedor tiene la razón en exigir y en cobrar. Creo que eso nos hace mejorar. Creo que en la medida en que haya esa cobranza, nosotros debemos mejorar, porque es nuestro compromiso. Creo que siempre a los equipos grandes se les exige, y Flamengo creo que históricamente siempre ha tenido esa cobranza altísima, ¿no? Estamos en ese camino de lograr darle esa alegría que la torcida se merece. Boa tarde, Rueda. Boa tarde. Clássico é sempre um jogo complicado, né? Um jogo muito equilibrado. Pela sua experiência no futebol, a sua vivência, um jogo como esse, Flamengo e Fluminense, valendo uma vaga para a semifinal, é ideal para algum jogador que não se espera tanto, né? A torcida não espera tanto dele. Faça a diferença, um elemento surpresa, um herói improvável. Você acha que esse tipo de jogo costuma aparecer esse jogador? Boa tarde. Que pueda parecer un jugador nuevo, una sorpresa. Fútbol todo es posible, ¿no? El fútbol todo es posible y tiene vigencia o marca tendencia si se da el resultado. Estos juegos tienen de todo históricamente en todo el mundo, ¿no? Liverpool, Manchester United en Inglaterra, River Boca en Argentina, acá Fla-Flu, todos los grandes, incluso hay un estudio sociológico de fútbol, hay un estudio interesantísimo en todo el mundo, la Juve contra Milan, hay muchos estudios en el mundo sobre los clásicos, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista, en todos los órdenes, hay muchos estudios interesantísimos sobre los clásicos, y por eso es que se dice que los clásicos no se juegan, ¿no? Los clásicos se ganan, como las finales, y esa es la intensidad y la responsabilidad y el comprometimiento que tenemos para el juego de mañana. Prof, boa tarde. A ausência do Paulo acaba levando a algumas questões, assim,
ainda para essa temporada e para o ano que vem. Qual você espera que pode ser ainda o aproveitamento dele nessa temporada, já que você citou a falta que ele faz, já que ele vai ficar 3 horas depois pela seleção peruana, já perdendo esses que ele ficou por causa da moléstia. Você acha que ele ainda pode ser importante como se espera dele nessa temporada? E para o senhor, no planejamento de elenco do ano que vem, o Flamengo tem algumas peças para repor a ausência do Paulo? Os meninos, os jovens que estão sendo usados são suficientes? Ou você acredita que a diretoria deve buscar alguma peça na ausência do Paulo? Tem Copa do Mundo, né? Buscar alguém para suprir. Boa tarde. Bueno, eu falei dessa situação con Paolo hace mucho tiempo, casi recién llegué acá, ¿no? Y con Trauco, con Miguel también, y con la directoría de Flamengo, con el director deportivo, con todos, porque ya yo viví esa situación cuando logramos la clasificación con Honduras, después de 28 años a una Copa del Mundo, lo que significa sociológicamente para los jugadores, para el país, todas las distracciones, todas las tentaciones que tiene un jugador previo a una Copa del Mundo, cuando uno no está acostumbrado, ¿no? Ustedes en Brasil tienen Brasil va a la Copa del Mundo Sub-17, va a la Copa del Mundo Sub-20, va a la Copa del Mundo Grande, va a los Juegos Olímpicos. O sea, para el jugador brasilero ir a a todos los torneos no es nada extraordinario, es algo normal. Mas para cuando hay una cultura futbolística que pasan generaciones sin ir a un evento de esos, es algo que genera mucho trauma psicológico. Y cómo se asimila. Yo le decía a Paolo y a Trauco, yo falaba con ellos, tienen que ellos liderar ese grupo, porque tantos años, ¿no? 35 años para llegar a una Copa del Mundo y llegar a no ser suceso. Y para nosotros como Flamengo, ya sabemos, ustedes ven ahora, Brasil va para Rusia a jugar juegos amistosos ahora en la data FIFA. Argentina va para Rusia también. Colombia va para Rusia. Todas las selecciones, entonces son viajes al otro continente. Son viajes de 31 horas. Los jugadores los vamos a perder más de 10 días. Los 10 días de la convocatoria y los días después para recuperarlos por el metabolismo del cambio horario. Más ahora en el próximo semestre se vienen los juegos de preparación antes de la Copa del Mundo. Y Perú logra la clasificación, va a haber muchas fechas, muchas datas donde no hay posibilidad de contar con esos jugadores. Y todo lo que es las distracciones, yo le decía a Pablo le van a salir contrato de Adidas, le va a salir contrato de Vivo, le va a salir contrato de MBR, ¿cómo se llama nuestro patrocinio? O sea, le va a salir todas las distracciones, tentaciones. Ustedes los medios quieren entrevista con el Paolo Guerrero mundialista, y van a ser 6 meses intensos, y eso genera muchas situaciones difíciles, y ahí yo creo que es importante la pregunta, ¿no? Y nosotros como Flamengo tenemos que pensar en una alternativa, aparte de Viseu, aparte de Paquetá, aparte tenemos que tener otro jugador importante para esta posición, porque Paolo va a estar dando la clasificación de Perú con muchos compromisos de su selección nacional, sus juegos amistosos, su preparación para la Copa del Mundo, lo que represente Flamengo con el Brasileirao, con la Carioca, con todo lo que tenemos que jugar, va a ser muy difícil. Professor, e o fato de tudo isso, né, está acontecendo com o Guerreiro, por exemplo, e na ausência dele, que o senhor disse que ele não se sentiu seguro, e o senhor, como foi técnico de seleção, não seria o caso agora de talvez liberá-lo? Passou isso pela cabeça do senhor? Liberado para a seleção. Depois dessa ausência confirmada. Tenemos la ilusión de que juegue acá 2 juegos, un juego antes de irse, ¿cierto? Flamengo tiene un compromiso por FIFA de liberarlo el 6, ¿no? El 6. Sí, 4 días antes. Mas seguro que Perú lo quiere tener antes, ¿no?
pero nosotros es un jugador nuestro y acá la preparación, y por fortuna hay una buena relación con el comando técnico de Perú y sabe que acá estamos trabajándolo al 500%, ¿no? Se está trabajando con todos los cuidados biomédicos, científicos, todo lo mejor que se pueda hacer para que Paolo esté rápido para nosotros y para Perú. O sea que no es fácil, es una decisión que tiene muchas aristas, ¿no? En los intereses nuestros, en lo que significa también la responsabilidad que tenemos frente a nuestra torcida, la ilusión que tenemos de tener un goleador dentro del campo, y hay una parte administrativa que se respeta, ¿no? Que es los plazos que determina FIFA para los clubes entregar los jugadores a las selecciones nacionales. Rueda, boa tarde. Ainda dentro desse assunto do Paolo, por tudo que você já falou aqui agora, é claro que vocês têm essa expectativa de contar com ele, por isso ele fica aqui até a data limite para se apresentar à seleção, mas pelo que você sentiu da tua conversa com ele, qual é a chance real que tem do Guerreiro entrar em campo, por exemplo, nesse jogo de domingo contra o Grêmio, que é em Porto Alegre, uma partida fora, e que ele viaja logo na sequência para se apresentar? Buenas tardes. Es difícil la respuesta, ¿cierto? O sea, porque no quiero... mañana hay que avaliar cómo recibe el estímulo de hoy. Lo que hizo hoy de entrenamiento solamente se va a reflejar a mañana. No sé mañana cómo llegue, si llega dispuesto a seguir progresando, a seguir exigiéndose, o presentador, o hay que ir despacio. Yo quiero que esté para el domingo contra Gremio. Vamos a intentar todo y así sea unos pocos minutos. Creo que podemos intentarlo, más todo depende de la respuesta que él dé y de que no corramos ningún riesgo de perderlo, ¿no? Porque no lo puede perder Flamengo para los futuros meses y aparte de la ilusión que él tiene como futbolista que está en una instancia difícil de lograr hacer un juego súper importante en su vida profesional con la selección nacional. Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Obrigado.